continuar con la próxima ponencia citando a Florence Nightingale. La importancia no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos con ellos. Siguiendo el tema del día de hoy, nos acompaña la doctora Lucía Jacadet Rosas, médica cirujana y partero por la Universidad de Guadalajara, directora de Salud Municipal de Vistahermosa de Negrete, Michoacán. Y asimismo nos acompaña también la doctora Leticia Nayeli López Márquez, médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia, quien nos trae el tema interrupción legal del embarazo desde la perspectiva clínica. Bienvenidas, doctoras. Un aplauso, por favor. Hola, estoy muy fuerte. Buenas tardes, yo soy la doctora Leticia Nayeli López Márquez, ginecóloga y obstetra, y mi compañera la doctora Lucía Yocabet Rosas Hernández, médica cirujana y partera, igual por la Universidad de Guadalajara. Como algunos de ustedes habrán visto, nosotros hoy venimos a hablarles sobre la interrupción legal del embarazo desde la perspectiva clínica. Para mí fue un honor el que me hayan invitado a esta ponencia y además compartir con Nayeli ese espacio, ella que es especialista en el área, para que pueda platicarles sobre el proceso médico, tanto el tratamiento terapéutico como lo quirúrgico, pero también hablar sobre, desde la cuestión bioética, desde la rama de ginecología. Entonces lo dejo con ella para ir iniciando y desarrollar el tema. Bueno, el aborto es la terminación del embarazo, ya sea inducida o espontánea, antes de las 22 semanas de gestación o cuando el producto pesa menos de 500 gramos. Sin embargo, la OMS precisa que se refiere a la pérdida espontánea hasta antes de las 24 semanas. ¿Por qué hasta las 24 semanas? Porque hasta esta edad gestacional el feto aún no es viable. Bueno, el aborto autogestionado. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una persona, una mujer, cualquier persona con capacidad de gestar, toma el medicamento de manera voluntaria, automedicada y se autodiagnostica con éxito del tratamiento sin atención de ningún personal sanitario. Esto nos puede dar como técnicas clandestinas y mayores complicaciones. Por eso es lo que les vamos a hablar hoy, de toda la perspectiva legal y ética, para que se acerquen a los servicios de salud y evitar las complicaciones y la morbilidad materna. El aborto seguro, hay un lineamiento de la OMS del 2022 que establece que el aborto debe manejarse en un hospital con personal capacitado y con todos los tratamientos, tanto médicos como mecánicos, con la mayor evidencia científica. Esto para evitar las complicaciones y un manejo multidisciplinario y además anticoncepción posaborto. Todo esto conlleva un aborto seguro. Bueno, ya que hablamos del aborto, también mencionar que hay el aborto espontáneo y el inducido. Que el inducido, específicamente en el país es muy específico. Y también por cada estado vamos a tener limitantes para poder realizarlo. El espontáneo va a ser aquel en el que se puede dar, por ejemplo, por anomalía del feto, placenta o causas involuntarias. Y el inducido puede ser terapéutico, eugenésico o social. Y tenemos diferentes tipos de abortos espontáneos. El aborto diferido, cuando se da la muerte del feto y semanas después nos damos cuenta que ya no hay latido cardíaco. El aborto inevitable, cuando se rompen las membranas antes de las 22 semanas de gestación o cuando hay una incompetencia ísmico-cervical. ¿Qué es esto? El cuello no es capaz de soportar el embarazo, entonces se abre y las membranas protuyen por el orificio cervical. Como no podemos regresarlas, entonces eso es un aborto inevitable. Y también tenemos los embarazos anembriónicos, cuando no se forma el feto, solamente hay tejido ovular, o los abortos incompletos. Una parte
del feto, del tejido ovular, sale del útero y se queda otra parte dentro. Bueno, aquí desarrollamos de los que ya vimos los dos tipos, cada uno va a tener la cuestión por la que se va a ir dando. Entonces, hablando específicamente de los espontáneos, se puede clasificar en dos partes, que son los ovulares o los maternos. En los ovulares ya les mencionó ahorita la doctora varios ejemplos de ellos y el cómo se van dando y el por qué, pero pues aquí se los vuelvo a poner, que son las anomalías cromosómicas, estructurales, transmitidas también. Y en los maternos, pues van a ser más de estos factores, como las anomalías anatómicas, como lo que mencionaba ahí del útero, que no puede soportar el peso, enfermedades sistémicas, por ejemplo, lupus, endocrinas, como hipotiroidismo, diabetes, uso de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco o alguna otra droga, trastornos inmunológicos, que pudiera ser, por ejemplo, VIH, traumatismos e infecciones como sífilis, etc. Y dentro de lo que es el aborto inducido, igual es multifactorial, que puede ser factores familiares. Estos van un poco más con lo social, si no tienen, por ejemplo, una mujer, un núcleo estable o una familia tradicional, pues puede ser que digan, no, pues la verdad es que yo no quiero ser mamá, y ese es un factor familiar que me va a llevar a no poder tener un bebé, ¿no? Factor pareja, si tu pareja pues es inestable o que nada más fue en algún momento que se dio el embarazo y pues por eso decides el no tenerlo. Factores económicos, el que tú no tengas los recursos como tal para poder sobrellevar un embarazo. El factor futuro personal, que por ejemplo en esta etapa de mi vida yo todavía tengo proyectos para seguir estudiando profesionalmente y en ese momento llega un embarazo y digo, ¿saben qué? Pues la verdad es que yo ahorita no estoy planeando ser mamá y pues decido interrumpirlo, ¿no? Para poder continuar mi proyecto de vida. Y el factor reproductivo, que puede ser que por ejemplo en ese momento yo ya tenga una paridad satisfecha, entonces yo ya no deseo tener más hijos y puede darse la interrupción del embarazo. Bueno, ahora la interrupción del embarazo o ILE es aquella interrupción que se realiza por el simple deseo de la mujer en toda su autonomía reproductiva. Y en México esta atención está protegida por el marco legal, sin embargo en cada entidad hay legislaciones diferentes, como ya les decíamos, y ahorita les vamos a ir explicando. Sin embargo, en México, desde el 2023 está despenalizado el aborto en todo el país. La interrupción voluntaria del embarazo, esta es cuando una persona es violada y entonces está embarazada y decide de manera voluntaria ir a solicitar una interrupción del embarazo. Todas las mujeres, personas con capacidad de gestar, pueden solicitar esta interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la NOM 046. Incluso las niñas y adolescentes, las que sean mayores de 12 años, pueden solicitarlo de manera autónoma con la simple manifestación bajo protesta de que el embarazo fue a causa de una violación. Si son menores, pues sí tienen que acudir con el padre o tutor, pero en general todas las mujeres en México pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo por violación. Bueno, es importante comentar que pues en el mundo siempre se ha visto el aborto, se ha manejado desde pues hace mucho tiempo. Antes se creía, por ejemplo, en la antigua Grecia que si el bebé estaba, o sea, si el feto era muy pequeño, menos de 10 a 12 semanas, pues todavía no tenía alma, entonces se podía abortar. Después fue cambiando hasta que pues era castigable. Sin embargo, el primer lugar donde hubo una ley diferente fue en Suiza, donde en 1916 en su artículo destacan que un aborto practicado por un médico titulado y con consentimiento de la embarazada no es punible. Y en 1920 la Unión Soviética también, en sus decretos de la protección de la salud femenina, declaran que no es sancionable el aborto si se realiza por un médico capacitado y en un hospital.
Esto pues es interesante porque la represión del aborto no constituye que no se realice, sino que las pacientes lo hagan de manera clandestina y tengan más complicaciones. Sí, dale. Bueno, en el mundo las leyes varían drásticamente en todos lados. Por ejemplo, en África es castigado. Sin embargo, en Europa, la mayoría de los países de Europa, es legal acceder a un aborto a cualquier periodo de la edad gestacional, hasta las 12 semanas. Sin embargo, hay países como Estados Unidos en los que antes era legal. Hasta el 2022 se creó una nueva ley en la que ya no existe el derecho constitucional del aborto. O sea, Estados Unidos lo hizo al revés. Todos los países han ido legalizando el aborto y Estados Unidos lo hizo al contrario, a pesar de que ya tenía legalizado el aborto. Hay 73 países donde el aborto es legal por cualquier circunstancia. Otros países como México, en el cual es legal solo en caso de violación en todo el país. En México el aborto representa la tercera causa de muerte materna después de las hemorragias y los trastornos hipertensivos. Y estas complicaciones y estas muertes son evitables si las pacientes tuvieran acceso a la salud, si tuvieran acceso a una atención adecuada y si tuvieran acceso también a no recibir estigma por realizar un aborto. El 24 de abril del 2017 fue aprobada en México una ley que permite a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar abortar libremente, siempre y cuando esté antes de la semana 12 de embarazo. Ahora, en septiembre del 2023, se despenalizó para todo el país. Sin embargo, cada estado tiene legislaciones diferentes. Y pues la verdad es que se ha documentado que países donde se restringe el aborto no se realiza menos. Sin embargo, hay más complicaciones y más muertes por esta causa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despenalizarlo, no practicarlo de manera indiscriminada. Sin embargo, que las pacientes tengan una atención adecuada, que se pueden acercar a los servicios de salud, sea cual sea la causa. Bueno, aquí les puse una imagen de cuáles van a ser los criterios en los que no se considera delito el aborto. Todas estas, las que están viendo aquí en la pantalla, pueden ser una de ellas, pero cada estado en lo particular va a tener como los criterios en los que sí aplica y en los que no. Por ejemplo, el resultado de una violación, aborto provocado accidentalmente, si pone en riesgo la vida de la madre, malformaciones graves, si continuar con el embarazo va a provocar una enfermedad grave a la mujer, inseminación artificial no consentida, una mujer en situación de pobreza y que tenga al menos 3 hijos, o cuando se ejecuta en las primeras 12 semanas de gestación. Cada uno de los estados en lo particular incluye o uno o varios de los que están viendo en la imagen. Aquí les dejé la cita bibliográfica, que es La gran contradicción, ley o vida, por la Universidad de Quintana Roo. Y ahí viene específicamente, si se dan la oportunidad de poder buscar el artículo, viene específicamente un cuadro donde están todos los estados y les va diciendo en cuál aplica cada uno de estos y en cuál no. Igual ahorita los vamos a ir desarrollando para que sepan por lo menos en cuáles de los estados son en los que sí o sí, independientemente de la circunstancia o del motivo por el que acude una mujer a realizarse un aborto, lo pueden hacer, porque actualmente, desde el 2019 a la fecha actual, pues muchos de los estados dispararon la legalización de este. En los Estados Unidos de la República existen diferentes causales por los que una mujer puede optar por interrumpir su embarazo. Y esta imagen es simbólica en la que en todo el país, pues cualquier mujer, si es una violación, va a poder acudir al servicio de salud para que se le realice pues un aborto. Importante mencionar, como ya lo dijo ahorita la doctora Nayeli,
Si una niña es abusada a partir de los 12 años, puede acudir al servicio de salud y se le puede practicar el mismo. Y es importante que nosotros sensibilicemos a la población, que le digamos que hay que acudir lo más pronto posible en cuanto ocurra una violación, porque hay que hacer detección de enfermedades de transmisión sexual, vigilar a la paciente, darles anticonceptivos, porque puede estar expuesta a una persona con, darles tratamiento, porque puede estar expuesta a una persona con VIH. Entonces, el tiempo crucial va a ser los primeros días para poder prevenir el que se pueda tener una infección. Hay que darle el tratamiento profiláctico a estas pacientes. E igual, las mujeres que son menores de edad y que están en edad reproductiva pueden acudir a los servicios de salud y se les puede otorgar métodos anticonceptivos. No es necesario que vaya el padre o el tutor para que puedan acceder a los mismos. Bueno, y aquí les dejamos esta imagen más representativa de lo que ya les mencioné, que pueden ser las causas que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de poder realizar un aborto inducido. Bueno, como comentábamos, en México el aborto es legal siempre y cuando se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Y los estados en los que se puede realizar de manera voluntaria y ejerciendo su deseo reproductivo es en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. No en todos los estados del país podemos acceder a un aborto libre. En Jalisco solamente tenemos 4 causales por las que es legal aquí. Imprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Que se cause un aborto de manera espontánea porque la paciente tomó algún medicamento que le provocó el aborto. Por esto no podemos castigar a la persona que tiene el aborto. Si es por violación, como en todo México, si la madre está en peligro de muerte, si tiene alguna enfermedad que se complique con el embarazo o si se está complicando con el embarazo. Puede ser cáncer, la paciente no va a recibir su tratamiento, no puede recibir de manera adecuada su tratamiento si antes no es expulsado el feto. Si recibe su tratamiento, pues el bebé va a tener complicaciones de todas maneras. Y pues el daño a la salud de la madre, como les decía. Aquí en Jalisco no tenemos el causal de malformaciones congénitas. Si el bebé tuviera alguna malformación, no podemos abortarlo de manera legal en Jalisco. Ni por el estado socioeconómico, ni nada de eso. Solamente por estas 4 causas se puede realizar en Jalisco. La atención al aborto seguro es un derecho fundamental que está en la Constitución de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos y en todos los tratados internacionales. Por lo tanto, estamos obligados nosotros como personal de salud a respetar, garantizar y promover el pleno ejercicio del aborto seguro. Todo esto lo sacamos del lineamiento de aborto seguro en México, actualizado en 2022. Este está actualizado del que les decía de la OMS, donde dice: la atención al aborto seguro es una prioridad de salud pública, internacional y nacional. Debe llevarse a cabo con los métodos recomendados por la OMS, con la mayor evidencia científica y la capacidad del personal, y siempre y cuando estas condiciones las tengamos, es un proceso sencillo y extremadamente seguro. Cuando no es seguro es cuando se realiza de manera clandestina, cuando las pacientes se automedican, no conocen los datos de alarma y entonces no acuden a los servicios de salud. El retraso en los servicios de salud, de acuerdo al aborto seguro, conllevan bastantes riesgos porque aumentan la morbimortalidad materna, así como las complicaciones. Entonces, la seguridad del aborto no depende solamente de que esté despenalizado en México, sino de que nosotros como profesionales de salud otorguemos los servicios de manera adecuada.
Esa no se ve. Está muy chiquita. Bueno, la atención oportuna del aborto tiene, con las prácticas basadas en la OMS, guarda una relación inversa con la tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si las pacientes acceden a un aborto seguro, va a haber menores complicaciones, va a haber menores muertes maternas y las pacientes se pueden acercar a los servicios de salud hasta por los métodos anticonceptivos, no solamente porque tienen un aborto. Entonces, disponer de estos servicios de aborto seguro es un marcador de calidad en la atención de salud. ¿Sí se oye bien? Bueno, la atención del aborto no es un asunto nada más del feminismo, de que todas las mujeres puedan acceder y abortar cuando quieran. Es un asunto de derechos humanos, justicia social y salud pública, para evitar todas las complicaciones. Y bueno, ahora, en la práctica que van a tener ustedes o que voy a tener yo como médico, tenemos obligaciones como la atención de poner siempre la salud y el bienestar de la paciente, respetando siempre su autonomía reproductiva. Debemos garantizar el respeto a los derechos humanos de todas, su intimidad, confidencialidad y siempre darles un consentimiento informado. Vulnerar el carácter de confidencialidad hace que las personas con capacidad de gestar pues no se acerquen a los servicios de salud. Las que son a causa de violación o violencia intrafamiliar o alguna otra razón, pueden tener miedo de acercarse porque no va a ser confidencial. Sin embargo, es importante mencionar que, siempre hay que fundamentar el respeto a la confidencialidad. Si la paciente tuvo un aborto inducido y le comenta a la enfermera, al médico, como sea, nosotros no estamos obligados, no estamos obligados a denunciar a la paciente. Según la la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que se practiquen un aborto. Por lo tanto, si llega alguna paciente que tuvo un aborto inducido o tuvo algún aborto, pues no estamos obligados a denunciarla. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que también existe la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo como médico no quiero practicarle un aborto a la paciente porque va en contra de mis ideales morales, religiosos o lo que sea. Pero puedo ejercerlo siempre y cuando la vida de la paciente no esté en riesgo. Si llega una mujer con sangrado y descubrimos que tenía, por ejemplo, pastillas de misoprostol en la vagina, en la boca o en algún lugar y que por eso está sangrando, yo no puedo decir, no la quiero atender porque es un aborto inducido. Claro que no. Solo puedo ejercer este derecho si la paciente está estable, si por ejemplo llegara al hospital y la ven en la consulta y la paciente dice, tengo 10 semanas de embarazo, quiero realizar un aborto legal, un aborto terapéutico. En ese momento, el médico, el enfermero puede decir que no, porque va en contra de sus ideales, siempre y cuando la paciente no esté en riesgo. Entonces, hay momentos para la atención del aborto seguro. ¿Qué es esto? Según el lineamiento técnico del aborto seguro en México, el primer paso que tenemos que hacer es la consejería, brindar a las pacientes toda la información necesaria, explicarlo las veces que lo requieran, siempre basados en evidencia científica, siempre brindando confidencialidad, apoyo y una perspectiva de derechos humanos. Después, el consentimiento informado. Este es un instrumento importante para que la paciente pueda desarrollar su autonomía, siempre y cuando conozca los riesgos y todo. Es un derecho fundamental para las pacientes y también en el marco legal, pues para nosotros como personal de salud. Ahora, de acuerdo al manejo clínico, el lineamiento técnico establece que la atención debe de ser individualizada, de acuerdo a las necesidades de cada paciente,
de acuerdo al diagnóstico de la paciente, las semanas de gestación, la infraestructura que tengamos disponible y pues a las solicitudes que esa persona requiera en ese momento. Bueno, el manejo médico va a ser diferente en el primer trimestre y en el segundo trimestre, pero siempre hay que tener una historia clínica completa, la exploración física, hay que atender siempre los problemas de violencia o de salud mental, confirmar la edad gestacional mediante la fecha de última menstruación, siempre y cuando la paciente sea regular en sus menstruaciones. Si no es regular, si no se acuerda, pues bueno, tenemos que usar otras cosas, como por ejemplo un ultrasonido o una cuantificación de hormona gonadotrofina coriónica humana, siempre y cuando la paciente no esté segura. Si la paciente está segura de que tiene 8 semanas de gestación, no hay ningún problema. Después hay que solicitar también el hemotipo de la paciente. Cuando hay una paciente que es O negativo, por ejemplo, después de las 20 semanas, sí hay que aplicarle la vacuna anti-D, y si es de 10, 12 semanas, no hay ningún problema. Hay que identificar también las enfermedades de transmisión sexual y las condiciones de embarazo ectópico. No podemos dar un tratamiento médico a una paciente que tiene un embarazo ectópico si no hay nada en el útero. Hay que descartar las contraindicaciones para el manejo médico, como el aborto séptico. Si hay datos de infección, no podemos dar tratamiento médico. Hay que tomar siempre muestra del tejido para enviar la patología y que nos digan que efectivamente pues era un aborto. Y siempre, siempre obtener el consentimiento informado. Entonces, si no tenemos la infraestructura disponible, como el ultrasonido o la cuantificación de la hormona, pero contamos con que la paciente sabe exactamente cuántas semanas de gestación tiene, no hay ningún problema y podemos dar el tratamiento. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a valorar el éxito del tratamiento? Hay dos métodos de realizar un aborto: el manejo farmacológico y el manejo por aspiración. Si la paciente con manejo farmacológico presenta sangrado después de la aplicación, que no es muy abundante, pues hay que verificar que sí tenga un aborto y no un embarazo ectópico, ¿ok? La otra, si la paciente no sangró a pesar del medicamento, pues también hay que vigilarlo. Siempre la paciente tiene que tener abundante tejido, abundante sangrado, por lo menos las primeras 2 horas. Si después de esas 2 horas continúa con sangrado muy abundante, pues entonces estamos ante alguna complicación. Y recuerdo la aspiración endouterina, pues esta la realizamos y después de eso la paciente ya no debe de tener sangrado. Si desarrolla fiebre, persiste el sangrado o hay fetidez, podemos estar también frente a una complicación. Y la hormona gonadotrofina coriónica, pues la podemos tomar siempre y cuando tengamos una previa. Si no tenemos una previa, pues no nos va a servir de mucho saber cuánto tiene en este momento. En el 90% de los casos va a disminuir después de un aborto incompleto. Incluso si se hacen una prueba solamente cualitativa, pues ya va a estar negativa. Y bueno, aquí no sé si se alcanzan a ver bien las imágenes, pero en la de arriba a la derecha hay un aborto, después se da el tratamiento. Ah, pues sí. Ay, no. ¿Cómo le regreso? No apunta. No, ¿verdad? Bueno, en la de abajo a la derecha. Ah, ya, ok. Ah, aquí. Entonces, en la segunda, aquí, ya el endometrio disminuyó de tamaño porque la paciente ya tuvo tratamiento. En este caso, este es el cérvix y este es el saco gestacional que está siendo expulsado. Ah, ¿qué pasó? Ah, ya. Aquí deberíamos ver la frecuencia cardíaca, sin embargo, pues este bebé ya no tiene frecuencia después del tratamiento médico. En este caso,
todavía hay un saco gestacional a pesar de que la paciente tuvo tratamiento médico. Entonces, por eso les decía, hay que vigilar el sangrado, si sangró mucho, si no sangró nada, y ver que no se retengan restos. Bueno, primero, el abordaje con medicamentos. La mifepristona y el misoprostol son los medicamentos recomendados como estándar de oro para la práctica del aborto médico. La mifepristona es un antiprogestágeno que se une a los receptores de progesterona e inhibe la continuación del embarazo. Mientras que el misoprostol es un análogo sintético de prostaglandinas. ¿Qué va a hacer este? Va a producir reblandecimiento del cuello uterino y dilatación, así como que el útero se contraiga y expulse el contenido ovular. Este abordaje, el abordaje médico, permite que sea de manera ambulatoria. La paciente puede tomar el medicamento, ir a su casa y estar avisando qué tanto sangrado ha tenido. La mifepristona se administra siempre por vía oral, sin embargo, el misoprostol tiene 4 vías de administración. Puede ser por vía sublingual, se aplican las pastillas debajo de la lengua. Este tiene mayores efectos colaterales y una acción mucho más rápida. La administración bucal se aplican entre los carrillos y las encías. Tiene un pico máximo de 60 minutos, tiene menores efectos secundarios. La vía oral también, pues solamente se tragan las pastillas. La vía vaginal, se colocan las pastillas en el fondo de saco por medio de un tacto. Esta es la vía más lenta, tiene un pico máximo de entre 60 a 120 minutos y es la que tiene menores efectos secundarios. Ahora, el abordaje por aspiración. Este pues se hace por técnica de vacío, es eficaz, segura, las cánulas son de plástico y pues solo tenemos que colocar cada una de las cánulas dependiendo del tamaño, del útero, si está dilatado el cérvix o no, y también de la edad gestacional. Se puede llevar a cabo igual de manera ambulatoria y pues evacuamos el contenido y la paciente se puede ir a su casa. Sin embargo, para el manejo del aborto en el segundo trimestre, lo que podemos hacer es dilatación y evacuación. En este caso, ¿qué vamos a hacer? El embarazo es más grande, el fondo uterino es más grande, va a haber ya una placenta y un feto formado, entonces hay que dar primero manejo médico como misoprostol para que el cuello se dilate. Después de eso, pues se extrae el feto, la placenta y hay que revisar que no haya restos. Esto se puede hacer con pinzas como estas, unas pinzas de anillos que no son cortantes para evitar las perforaciones uterinas. Y el legrado uterino instrumental o LUI actualmente es obsoleto o por lo menos debería de serlo. Según la OMS, este método ya no se debe de utilizar. Sin embargo, hay algunos hospitales donde no cuentan con AMEO, solamente tenemos con legras cortantes. Entonces, bueno, si no hay otra cosa, pues esto es lo que debemos usar. Pero en realidad ya no debería de usarse. En este caso, se coloca el espejo, no se dilata como con el medicamento, se utilizaban dilatadores duros de metal, entonces esto provocaba también mayores complicaciones como perforación uterina o después incompetencia ísmico-cervical, que pues el útero se tronara, digamos, y ya no pudiera tener otro embarazo. Es importante siempre comentar a las pacientes todos los efectos adversos y las complicaciones de cualquier tipo de procedimiento, no solamente del aborto, del manejo médico, del legrado, de todos los procedimientos que vayamos a realizar a cualquier paciente, es importante que comentemos las complicaciones y los efectos adversos. Bueno, aquí les voy a explicar, está muy chiquita, creo que no se alcanza a ver, pero los efectos adversos, pues no se va a ver porque está, los efectos adversos y datos de alarma. La mifepristona, esa no se asocia a efectos colaterales, sin embargo el misoprostol sí. Puede tener sangrado muy abundante, puede haber dolor al momento de que inician las contracciones para la extracción del tejido ovular, puede haber también diarrea, puede haber fiebre, puede haber náuseas y vómitos.
Entonces, pues de ahí dependerá qué tipo de administración, qué tipo de vía de administración utilizaremos. Y los datos de alarma, como les decía, el sangrado. Si la paciente que tomó misoprostol o le dieron misoprostol tiene sangrado por más de 2 horas con 2 toallas sanitarias muy abundantes o que llena 2 pañales en menos de 2 horas, eso es un dato de alarma y hay que acudir al hospital. Si después de esto tiene sangrado, más bien si no tiene sangrado a pesar de la aplicación del medicamento, pues eso también es importante porque puede ser que el embarazo no haya estado en el útero, sino que era un embarazo ectópico. El dolor, si la paciente tiene dolor muy intenso que se irradia hasta el hombro o que tiene datos de irritación peritoneal, choque hipovolémico, bueno, ese es otro dato de alarma. Si la paciente continúa con síntomas de embarazo, pues también hay que acudir a atención. Si tiene también una reacción alérgica, pues igual, esto es muy importante. Y los anteriores eran los efectos adversos en cuanto a misoprostol y mifepristona. En cuanto a la meo y la dilatación, pues los efectos adversos van a ser mínimos, puede ser que durante la maduración cervical tenga cólicos mínimos, pero la administración del medicamento o la dosis es menor, entonces pues no va a tener tanto dolor. Igual los datos de alarma van a ser sangrado, fiebre y ausencia o sangrado muy abundante. Y bueno, podemos comparar entre el régimen farmacológico combinado de mifepristona y misoprostol con misoprostol solo o con la aspiración endouterina. Los 3 se pueden realizar de manera ambulatoria. La aspiración endouterina pues es la única que va a tener o que necesitamos analgesia o sedación. Es la única que va a necesitar también profilaxis antibiótica, los otros 2 no es necesario. Sin embargo, hay que tener pues cuidado en cuál vamos a seleccionar. La aspiración endouterina la podemos dejar para las pacientes en las que esté contraindicado el manejo médico, como cuáles, pacientes que tengan datos de choque hipovolémico por un aborto o datos de sepsis. En estos casos se prefiere la aspiración endouterina. Si es un embarazo pequeño, pues podemos darle misoprostol y mifepristona. Si es un embarazo después del 2º trimestre, podemos dar también solo misoprostol. Bueno, aquí, el manejo farmacológico del aborto en el primer trimestre. Como este es un embarazo pequeño de menos de 12 semanas, casi siempre se da una dosis sola de misoprostol y una dosis sola de mifepristona. 200 microgramos de mifepristona y 800 de misoprostol en una sola dosis. O solo el misoprostol, 800. Si hay un aborto incompleto, pues solamente damos misoprostol en una dosis menor de 400 a 600. Si es un aborto inducido, pues se trata igual que un aborto espontáneo, que un aborto diferido, perdón. El manejo va a ser mifepristona primero, después misoprostol y solamente una dosis. En el aborto del 2º trimestre, bueno, esperen, creo que eso no lo explicamos. El primer trimestre es hasta las 12.6 semanas y después del 2º trimestre es de las 13 hasta las 22 semanas. Como ya va a estar el bebé formado, ya va a haber placenta, entonces ahora no vamos a dar una sola dosis, tenemos que dar varias dosis hasta que se expulse completamente el producto o utilizar las aspiraciones manuales. Y bueno, es importante, como les decía, un manejo integral, entonces hay que dar manejo para el dolor y paliativo. Podemos dar ibuprofeno, ketorolaco, este se puede administrar 1 hora antes o durante el procedimiento. El paracetamol pues se lo damos a la paciente en caso de que tenga fiebre o que sea alérgica a los otros AINES. Loperamida en caso de que la paciente tenga diarrea, sin embargo no es necesario darlo por más de un día. Y metoclopramida y dimenidrato en caso de que la paciente tenga náuseas y vómitos tantos que no tolere la vía oral. Sin embargo, siempre es importante también un acompañamiento emocional y que la paciente se sienta segura en el entorno. Eso puede ayudarle con el manejo del dolor bastante. Todas las mujeres que van a
tener un aborto, ya sea espontáneo, inducido, como sea, pueden tener riesgo o de tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Esto pues depende de cada paciente. Sin embargo, en todos los procedimientos de aspiración manual endouterina, legrado o solamente evacuación, hay que dar profilaxis antibiótica. Y otra parte importante, las complicaciones. Como les decía, si las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, vamos a evitar las complicaciones. Entonces, las complicaciones pueden aumentar de acuerdo a la edad gestacional, si el bebé es más grande, si las mujeres tuvieron muerte fetal o si acudieron después de haberse provocado un aborto inseguro. Como ya vimos, hay dos manejos, el manejo farmacológico y la aspiración uterina. Las complicaciones son casi las mismas, principalmente hemorragia, retención de restos placentarios, que no diagnostiquemos un embarazo ectópico, y el manejo farmacológico tiene menor probabilidad de infección. Sin embargo, la aspiración endouterina tiene más riesgo de infección y más riesgo de perforación uterina. Todas las complicaciones deben de tener atención inmediata. Cualquiera de las complicaciones incluye la activación del código Mater. Todas estas pacientes deben de manera simultánea revisar el estado de choque, la estabilización hemodinámica, colocarle sonda, verificar sus signos vitales e identificar la causa para darle el tratamiento adecuado. Y la anticoncepción posaborto. Esta se debe de llevar a cabo desde la consejería. Cuando la paciente acude porque tuvo un aborto, pues desde ahí hay que comentarle a la paciente que para que eso no vuelva a suceder hay que colocar un método anticonceptivo. Todos los métodos anticonceptivos después del aborto son categoría 1 y 2 de la OMS. Ay, creo que me brinqué una, ¿verdad? Bueno, la ovulación se va a producir dentro de los 10 a 8 días después de que se realice el aborto. Entonces, la paciente tiene que salir del hospital, del consultorio, de la clínica con un método anticonceptivo. Es importante brindar información sobre todos los métodos disponibles, sus características y ver cuál se acomoda mejor a cada paciente. Y después de un aborto espontáneo, inducido, siempre se puede aplicar cualquiera de los métodos anticonceptivos si no existe una contraindicación específica para ello. Por ejemplo, un DIU de cobre o un dispositivo intrauterino medicado o de plata no se puede colocar si la paciente tuvo un aborto séptico. Esa es la única razón por la que no podemos colocar un dispositivo intrauterino. Si la paciente tuvo un evento tromboembólico en algún momento de su vida, no podemos dar tampoco anticonceptivos orales. Esas serían las dos principales contraindicaciones, pero a todas las demás se les puede aplicar cualquier método. Es importante recomendar la doble protección con métodos de barrera, condón femenino, masculino, para evitar las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Y bueno, en cuanto a los métodos anticonceptivos, los de acción corta de progestina o combinales orales, se pueden aplicar o se pueden administrar desde que le damos a la paciente la primera pastilla de mifepristona, para que pues no lo vaya a tomar hasta dentro de una semana y se vuelva a embarazar otra vez. Los métodos de acción prolongada o reversibles, como los inyectables, se pueden administrar igual después de que a la paciente le aplicamos la primera dosis de mifepristona. El implante subdérmico también se puede aplicar después de que la paciente ya tuvo el aborto completo, después de que se realizó la aspiración manual endouterina. El DIU de cobre y todos los DIUs medicados o incluso el de plata, si nosotros realizamos una aspiración manual endouterina, en ese mismo momento podemos colocar el DIU de cobre, inmediatamente después de haber terminado el procedimiento. La paciente va a estar bajo analgesia y pues no va a tener dolor. Los definitivos como la vasectomía o la oclusión tubárica bilateral también se pueden realizar de manera inmediata posterior a que se haya realizado el procedimiento, ya sea médico o la aspiración manual. Bueno, entonces, es importante que sepamos
que despenalizar el aborto es removerlo de todas las leyes penales. Significa pues que no haya penalidades por asistir, proveer o tener un aborto. Pero esto no es para que se realice de manera indiscriminada, para que por cualquier cosa puedas ir y tener un aborto, sino que mejoremos la salud y los derechos sexuales reproductivos de todas las personas. Evitar el estigma y procurar que las pacientes se acerquen. Legalizar o despenalizar el aborto es para prevenir las complicaciones, disminuir la mortalidad materna por estas causas. Y bueno, como decía Simone de Beauvoir, el control de la natalidad y el aborto legal permitirán a la mujer asumir libremente sus maternidades. Ella era filósofa, escritora y activista francesa que luchó contra las injusticias de género. En Francia, el aborto es legal desde 1975. Y en el artículo 4 de la Constitución establece que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y que toda mujer o toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a decidir la cantidad y espaciamiento de manera libre de todos sus hijos. Bueno, entonces, después de haber escuchado todas las circunstancias por las que se van dando, yo creo que se pueden volver a hacer esta pregunta si consideran que el aborto es un problema de salud pública, porque realmente lo es. Hay mil maneras de poder prevenir, sobre todo embarazos no deseados, para evitar el tener que llegar hasta un aborto inducido. El que se haga legal no significa que todo el mundo lo va a realizar, sino que todas las personas que por X razón llegaron a gestar y no era su plan, puedan tener el derecho a decidir no tenerlo. Pero lo ideal es siempre apostarle a los métodos anticonceptivos, porque el aborto pues es como la última opción que ya tenemos. Entonces aquí les puse pues estos como 5 puntos de si consideramos que es un problema de salud pública. Y sí, porque es ilegal, por la pobreza, por los métodos con los que se realiza, la desinformación y que se hace siempre en maneras clandestinas, sobre todo en aquellos estados donde no es legal independientemente de la decisión de la madre, ¿no? Entonces, si nosotros le apostamos a la educación, porque la desinformación nos lleva a que no se sepan cómo cuidar, no sepan que hay enfermedades de transmisión sexual, no sepan que pueden salir embarazadas incluso, ¿no? Hay niñas que desconocen totalmente cómo es esto porque sus papás nunca tuvieron el acercamiento, simplemente van experimentando. Desafortunadamente nosotros en nuestro país vivimos un momento en el que, bueno, ya actualmente no, pero muchos de los que estamos aquí, hubo un periodo en el que quizá los papás decían, es que yo no le voy a hablar porque hablarle es incitarlo a hacerlo. Y es totalmente lo contrario. Si nosotros conocemos y estamos informados y sabemos y tenemos una buena educación sexual, pues vamos a tener más conciencia e inclusive a la hora de decidir en qué momento iniciar la vida sexual. Una persona que no conoce, pues va a irse y va a querer probar, va a querer descubrir porque nadie le platica, es un tabú. No pueden saber nada, entonces pues por decisión propia deciden el ir a saber, experimentar y desafortunadamente en muchas de esas ocasiones pues se da. Y hay otras en las que nunca se les habla de esto, pues es acoso, no te deben de tocar y también en muchas de las familias pues se permite, ¿no? O se da el que haya agresiones sexuales y por ende pues salen embarazadas muchas mujeres en núcleos familiares. Afortunadamente ya por lo menos en esa circunstancia pues existe el derecho a poder decidir interrumpir un embarazo, pero indiscutiblemente pues es un problema de salud pública y nosotros que somos del área de la salud pues tenemos la responsabilidad de promover esa educación sexual, de ir a los espacios, sobre todo con las personas más pequeñas que apenas van a empezar pues a tener estos cambios físicos en su cuerpo y hormonales. Y pues les dejé esta frase que se las voy a leer y dice, el aborto no es el tardío invento de una sociedad decadente y moralmente relajada. Es una realidad cotidiana de todas las sociedades históricamente conocidas.
Es incluso una realidad inevitable en nuestro tiempo, ya que ningún medio anticonceptivo es absolutamente infalible y siempre habrá una mujer que tome la opción de interrumpir un embarazo no deseado. O sea, esto no es de ahorita, esto siempre se ha dado. Afortunadamente ahora tenemos más derechos, más libertad de poder decirlo, pero anteriormente pues simplemente era callarse y tener los hijos que Dios te da, ¿no? Entonces, pues es importante recalcar esta parte, que históricamente ha habido muchas personas que no quieren tener hijos, pero ahora pues estamos en una lucha constante para poder hacer que esto sea un derecho para todas las personas. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No qué? ¿No saben qué? Dijimos que el aborto seguro debe estar libre de estigma, así como las preguntas. Lo que sea que quieran preguntar, no pasa nada. Bueno, la pregunta es que, por ejemplo, Jalisco y Nayarit no están legalmente pues aprobados para el aborto, pero en Oaxaca sí. Entonces, si soy de Jalisco o soy de Nayarit y me voy hacia allá porque lo hice en ese estado, ¿podría aplicar o no aplica nada? Desde 2007 en la Ciudad de México el aborto era legal. Entonces, si tú eras de otro estado, podías acudir a la Ciudad de México y acceder a un aborto, pero no de manera gratuita como las mujeres que eran de ese lugar. Tú tenías que pagar o tienes que pagar, pero se puede realizar sin ningún problema si se realiza en ese estado. ¿Alguien más que tenga? Pregunten, porque nosotros somos los que vamos a estar ahí al frente de las pacientes y tenemos que saber qué vamos a decir. Por ejemplo, también dijo que ya no se utiliza lo del raspar y el degrado y demás, el degrado, ok, pero por ejemplo, si una persona clandestinamente pues se provoca el aborto y pues aborta, ¿qué tan cierto es que tienes que acudir de todas maneras al ginecólogo, con la ginecóloga, para que te cheque porque te quedan como restos, no sé, se salen solos, se quedan o cómo se maneja ese tema? Creo que les comenté que el éxito del tratamiento es clínico, es perceptible para todos. Entonces, cuando toman el misoprostol, van a tener la salida de restos, sangrado bastante, y después se va a quitar. O sea, si ya no tiene sangrado, si no es muy abundante, si se quita después de las tomas y no tienes fiebre, dolor, fetidez, pues probablemente se realizó de manera correcta el aborto. Okay, aquí lo importante es aprender a conocer los signos de alarma y con base a eso nosotros identificar si es necesario poder acudir con un profesional de la salud o si, como lo mencionó Naye, se pueda dar el aborto pues completo. Pero todo va a depender de los signos de alarma que ya anteriormente se los mencionaron. Sobre todo es el sangrado. El sangrado es una de los principales datos que nos va a decir si el aborto pues se está llevando mal o si tiene la fiebre. Son como las dos cosas más marcadas. Y es importante también, o sea, puede ser un aborto inducido o pueden ser los abortos espontáneos. Antes también las personas que tenían abortos eran estigmatizadas y bla, bla, bla. Y no se acercaban a los servicios de salud. No pasa nada si tienes un aborto espontáneo. La mayoría de las mujeres vamos a tener un aborto espontáneo durante nuestra vida reproductiva y no nos vamos a dar ni siquiera cuenta. Entonces es importante pues vigilar siempre
tu fecha de última menstruación, evitar las complicaciones, que no vaya a ser un aborto séptico, un aborto diferido, un embarazo ectópico. O sea, esto es para tenerlo siempre en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, actualmente existen muchas páginas vía redes sociales, entre otras. No. Ok. Actualmente existen muchas páginas vía redes sociales, así, que promueven mucho el acompañamiento vía estas redes, el acompañamiento a través de pastillas, y ellos te acompañan. Pero legalmente, estas páginas, ¿qué tan confiables son o cuál sería el fundamento para que estas puedan operar? Porque si bien es cierto que hacen una labor, pues, que se agradece, sobre todo para las chicas más jóvenes que suelen tener este miedo a un acompañamiento o así, y llevarlo vía internet y vía anónima, pues es algo favorable, pero legalmente, ¿cuáles serían las implicaciones de este tipo de páginas? Eso era lo que les mencionaba al principio sobre el aborto autogestionado. Las pacientes acceden a este tipo de páginas sin conocer si es la dosis adecuada, sin conocer los datos de alarma, y pueden tener los abortos, así como te digo. O sea, tú clínicamente puedes decir, ya no tengo sangrado, ya salió todo, ok, no pasa nada. No es que sea ilegal, porque esa información es libre, todo el mundo la puede ver. Sin embargo, eso es lo que queremos evitar, que todas las mujeres o las personas con capacidad de gestar se acerquen a los servicios de salud y dejen de acceder a ese tipo de páginas o a ese tipo de redes, porque eso es un aborto clandestino. Eso conlleva muchos riesgos para la salud de la mujer, su salud reproductiva después. Y la otra, en el lineamiento técnico de México para el aborto seguro y en el de la OMS, viene también la telemedicina. Entonces, esto se agregó pues por lo de la pandemia, las pacientes no podían ir al hospital, bla, 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 y tenían que acceder al aborto, fuera espontáneo, inducido, de cualquier manera. Por lo tanto, se puede dar, digamos, vía Zoom, alguna consulta y decirle a la paciente qué medicamentos puede tomar, qué tiene que hacer, qué tiene que vigilar. Esto está avalado por la Asociación Mundial de la Salud. O sea, puede haber este tipo de consultas por telemedicina, siempre y cuando sea personal capacitado, para evitar pues todas las complicaciones que puede haber. Y no estoy hablando de aborto legal nada más. O sea, estoy hablando de abortos espontáneos, abortos diferidos, abortos de cualquier tipo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿El aborto, ya sea por farmacológico o por aspiración, está asociado con alguna complicación a largo plazo o en futuros embarazos? Preguntaba si el aborto farmacológico o el aborto por aspiración. Esos abortos no tienen contraindicaciones para futuros embarazos. Como vimos, se pueden embarazar nuevamente muy pronto. Sin embargo, el que sí está asociado a complicaciones es el legrado. El legrado, o sea, con legras cortantes, ese sí puede producir perforaciones o laceraciones en el endometrio, en el útero, que provoquen después, si se realiza varias veces, por ejemplo, en un siguiente embarazo, un acretismo placentario, que es que la placenta se implante de manera anormal en el útero. O también un síndrome de Asherman, que sería que se formen sinequias adentro del útero y eso complique después que la paciente se pueda volver a embarazar. Pero entonces las complicaciones son por el legrado uterino instrumental. Por la aspiración y el tratamiento farmacológico no hay complicaciones futuras descritas. Ahí en esos casos nada más lo único es
que se recomienda, como lo mencionamos anteriormente, que cuando se realiza el aborto, sí salgan con un método anticonceptivo, porque a partir de que se realiza, lo ideal sería que al año y medio, a los 2 años, se tenga ya después un embarazo y no pues posterior a que se realiza el aborto, porque eso sí complica la probabilidad de si es embarazo de alto o de medio riesgo. O sea, ahí sí se realiza luego un embarazo, sí va a ser considerado un embarazo de alto riesgo. Por eso es que se les debe de aplicar un método anticonceptivo en cuanto salen del procedimiento, y es el periodo recomendable. Y ahí sí puede haber complicaciones o que vuelva a haber un aborto en ese lapso si es menor. Y algo que no preguntaron, pero que es importante mencionarlo también, que los métodos anticonceptivos pues no es como que también les den posteriormente infertilidad, porque muchas de las veces lo preguntan. En el momento en el que dejan de usarlo, vuelven a tener la fertilidad pues normal. Había una persona más por acá. Bueno, voy a preguntar una. Ya la última, lo prometo. También dijo que, bueno, no puse. Bueno, el punto es de que si tiene alguna malformación y no lo quiero tener en esos mismos estados, puedo hacerlo sin ningún problema, ¿cierto? Ok, y creo que no tiene mucho que ver con el tema, pero es una duda existencial. La pastilla de emergencia, según es una vez, a lo mucho 2 al año, la del día siguiente. Pero mi pregunta era si tiene algo que ver el que te quieras embarazar en un futuro, si la usas muy constantemente, o sea, tengas alguna complicación en tu embarazo o tu cuerpo ya no te permita tener un embarazo o algo. No sé si usted como me podría dar como la información. ¿Cómo te llamas? ¿Leslie? Nesli. Creo que Nesli fue la que nos puso más atención. Bueno, de acuerdo a tu pregunta sobre los métodos anticonceptivos de emergencia, se pueden usar de manera indiscriminada, se pueden usar las veces que quieras, no te van a causar mayor problema en futuros embarazos. Sin embargo, son menos efectivos. Entonces, por eso no tienen que usar métodos de emergencia. Son menos efectivos. Es mejor usar un DIU de cobre, un DIU de plata, un dispositivo medicado que te va a durar 5 o 6 años y no vas a tener que estar preocupándote cada vez que tengas relaciones por tomar una pastilla de emergencia. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante de los métodos anticonceptivos de emergencia. Sí los puedes usar como quieras, no importa, pero son menos efectivos. ¿Ok? Es mejor usar un método de larga duración o un método más efectivo como los parches o las pastillas anticonceptivas mensuales. Y la otra pregunta, ¿cuál? La primera, de las malformaciones. Pues yo como obstetra, como ginecóloga, estoy de acuerdo en que si el bebé tiene una malformación, por ejemplo, anencefalia, o sea, el bebé no tiene, o sea, solamente tiene masa encefálica, no tiene, o sea, no tiene nada que lo cubra. Ese bebé se va a morir en cuanto nazca. Y lo vamos a dejar llegar a término, pues en esos casos no deberíamos, pero así se hace. No podemos interrumpir legalmente ese embarazo, porque aquí en Jalisco eso no es legal. Pero pues a mi punto de vista, yo tengo que velar también por la salud del bebé. ¿Y qué vida le voy a dar? Va a nacer y se va a morir. Y solamente voy a tener a la mamá en un estado de embarazo que le puede traer más complicaciones. Nada más retroalimentando lo de las pastillas del post-day, ahí pues no tienen una alteración, sí son más bien como una bomba hormonal y podría tener más bien complicaciones a futuro, dependiendo qué tanta sea la frecuencia. En lo personal les voy a platicar un caso de una paciente que tuve. Me llegó a la consulta porque ella se detectó masas en las mamas. Entonces, pues como son una cantidad exagerada de hormonas, estrógenos, pues puede empezar a desarrollarse esa parte en las mamas. Eso es lo importante y donde puede tener más como el factor.
y ya se le hizo la exploración, era una mujer irregular y pues le mando a hacer yo una prueba de embarazo porque ya tenía mucho retraso y entonces sale positiva. Y para que tengan el dato de que la post-day pues no influye a veces mucho, como dice, pues no va a ser eficaz, a diferencia de si tienen un método anticonceptivo que sí sea constante y que sabemos que va a tener esa efectividad. Ella estuvo tomando la post-day, pues prácticamente en un mes tomó 18 y se embarazó. Entonces, pues eso no les va a asegurar nada. Mejor un método anticonceptivo que saben que va a tener una eficacia y que sí les puede prevenir un embarazo, que inclusive pueden utilizar pues doble método, condón y cualquiera de los otros, y pues van a estar más tranquilas y más protegidas, sobre todo para las ETS. ¿Alguien tiene algún otro? Yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos. Si una mujer después del aborto quiere hacerse la salpingoclasia, ¿es viable? Ay, discúlpame. Aquí les puse también en la presentación, si quiere una oclusión tubárica bilateral, en cuanto se realice el procedimiento, se puede realizar. Si nosotros estamos en el hospital haciendo la aspiración manual endouterina, bajo analgesia o sedación, si la paciente tiene igual pues ya un bloqueo, con ese mismo podemos realizar la cirugía. A nivel de piso pélvico, ¿hay alguna repercusión? ¿A nivel de piso pélvico hay una repercusión? No, con la farmacológica o con, ¿no? Como pregunta, ¿complicaciones de piso pélvico por tratamiento farmacológico o aspiración? No, ninguna. Pues para la aspiración solamente se coloca el espejo, no hacemos nada más, y pues con el tratamiento médico pues no se aumenta ni siquiera la presión intraabdominal, nada. Entonces no tiene ninguna repercusión en el piso pélvico. ¿Nadie? Creo que ya fueron todas. ¿Ya fueron todas las preguntas? Como que sí, ¿verdad? Ah. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi duda va más en el sentido, por ejemplo, no de las repercusiones solamente biomecánicas o fisiológicas, sino en el marco de interacción o en el marco legal, ¿qué tanta protección hay en el sentido de las repercusiones psicosocioemocionales para la persona que atraviesa todo un procedimiento que conlleva el aborto? No sé qué tanto esté cubierto por las leyes mexicanas o por la propia praxis o el conocimiento del entorno, de las conductas, del contexto en el que se produce, cómo cubrir o cómo abarcar el aspecto de las repercusiones psicosocioemocionales para la persona que se somete a un proceso de aborto. Creo que tu pregunta hacia las repercusiones psicoemocionales, por eso todo el tiempo explicamos que es un manejo integral. No solamente es un manejo con el ginecólogo, con el médico, no. Tiene que ser un manejo integral. La paciente claramente tiene que ser valorada, su salud mental, su salud física, su salud emocional, que la valore el psiquiatra, el psicólogo, previo a que se realice, por ejemplo, un aborto inducido. Y después de un aborto espontáneo, pues yo creo que es mucho más importante también. Una paciente que esperaba tener un bebé y tiene un aborto, pues entonces sí tiene que ser canalizada a psicología, psiquiatría para manejo del duelo. Eso siempre, por cualquiera de las dos causas. ¿Preguntas?
Yo tengo una pregunta un poquito curiosa. ¿Cuántas veces puede abortar una madre? Por ejemplo, si aborta y vuelve a ir, se le vuelve a preguntar, o sea, ¿cuántas veces está permitido que una madre aborte? En el lineamiento técnico de aborto seguro en México y en la OMS no se establece en ningún momento a cuántos abortos legales puede acceder una paciente. O sea, no se especifica. Sin embargo, si la paciente tiene abortos espontáneos, por ejemplo, 2, 3, pues esa paciente debe ser canalizada a ginecología para evaluarla y ver por qué está teniendo esos abortos. Porque pues puede ser lupus, síndrome antifosfolípidos, algún trastorno de la coagulación, algún problema en el útero. Entonces, pues, o sea, en cuanto a un tratamiento farmacológico, o sea, tampoco hay un límite porque si la paciente tiene un aborto espontáneo incompleto, pues le tenemos que dar tratamiento. Si acude nuevamente a los 2 años esta misma paciente porque tiene otro aborto espontáneo, pues se le tiene que volver a dar tratamiento todas las veces que la paciente tenga el aborto. Puede ser incompleto, espontáneo, diferido, no importa. Pero a estas pacientes que tienen abortos espontáneos recurrentes, hay que canalizarlas para estudiarlas. Y bueno, por ejemplo, en las pacientes que llegan porque es un aborto inducido, que ahí podría ser diferente el contexto, por eso es que se les deja salir con un método anticonceptivo. Y de preferencia, si son mujeres que no desean tener un embarazo pronto, pues entonces dejarle un método anticonceptivo de largo tiempo, ya sea el DIU o los implantes, para que tenga esa protección y no vaya pues de nuevo a tener un embarazo y vuelva a caer para realizarle un aborto inducido. Entonces, por eso ahí la importancia de poderles ofertar un método anticonceptivo y si no desean tener un hijo pronto, entonces que sean de larga duración. Otra cosa importante que quiero mencionar, no sé si me entendieron cuando estaba explicando que dije personas con capacidad de gestar. O sea, no solamente son mujeres, se refiere a que pacientes transgénero, cisgénero, no conformes con su género, todo individuo con capacidad de gestar puede acceder a un aborto. O sea, legal en las situaciones que dijimos, o pueden tener un aborto espontáneo también y necesitan tratamiento. Bueno, ahora en cuestiones de que, como mencionabas, cuando son personas que acuden para hacer un aborto inducido, si rechazan el método anticonceptivo a largo plazo, ¿qué seguimiento se les da a ellos como pacientes? Y digo, independientemente de la decisión que tomen de estar haciéndolo constantemente, pues hasta cierto punto hay que proteger su salud, supongo, porque en algún momento la continua intervención de esta manera les va a provocar alguna repercusión en su salud. ¿Hay algún seguimiento o qué se hace en esos casos? ¿O cuál es el protocolo que ustedes tienen cuando detectan a alguien que recurrentemente recurre a este método y de manera voluntaria, pues, y también se niega como a la parte de que se les da del apoyo que es el método anticonceptivo? ¿Hay algún protocolo? ¿Se ha planteado? ¿O cuál es el panorama que tienen ante esta situación? Pues aquí en Jalisco nosotros no tenemos ese tipo de pacientes porque no es legal de manera voluntaria. Sin embargo, si yo detecto una paciente así, pues entonces está mi labor de convencimiento. Yo tengo que conquistar a la paciente para que use un método anticonceptivo. Yo tengo que convencerla de que usar un método anticonceptivo es lo mejor para ella, de que se va a evitar muchas complicaciones y pues también que eso puede tener repercusiones un tanto emocionales en algún momento. Pero pues no podemos decirle a ninguna paciente en los lugares donde es legal que no aborte. O sea, no podemos. Pero por eso se tiene que dar la consejería de anticoncepción en cuanto la paciente llegue al lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que conquistarla de que se lleve un método anticonceptivo, de que eso no puede estar pasando de manera recurrente. ¿Ok?
Es mejor que se lleve un método anticonceptivo, es mejor también que no se esté preocupando porque ya está embarazada o que cada que tiene relaciones sexuales ya pasaron 2 semanas y no le ha bajado. O sea, eso también puede afectar a que la paciente tenga trastornos de ansiedad, depresión. Entonces, es importante que nosotros, como personal de salud, expliquemos siempre de manera concreta, con evidencia científica y de una manera confidencial, y que la paciente también se sienta pues en confianza y acepte lo que nosotros le estamos poniendo como tratamiento, o que ella decida también algún método anticonceptivo. Hay muchos métodos anticonceptivos y todos se tienen que dar de manera individualizada. Si la paciente es muy regular y es muy ordenada y todo, bueno, yo le puedo decir, toma los anticonceptivos orales, pero si sé que es una paciente que se le va a olvidar estar tomando los métodos anticonceptivos, pues yo puedo proponerle mejor un dispositivo intrauterino. Te lo vas a estar revisando de manera esporádica, cada 6 meses, cada año, cada que tengas algún dato, pero si no, pues vas a estar protegida y son 99% efectivos a que si usas otro método o estás todo el tiempo preocupándote porque no te ha bajado. Entonces nosotros hay que hacer esa labor de convencimiento con las pacientes, procurar que ninguna paciente salga sin un método anticonceptivo después de que tuvo un aborto, porque pues también está en su proceso de duelo, tuvo un aborto, puede ser de 20 semanas, ya era un bebé muy grande, entonces pues hay que cuidar todo el entorno de la paciente. Y bueno, y además de eso, explicarle siempre a la paciente cuáles son los efectos secundarios de los anticonceptivos, porque muchas de las veces no los conocen y por eso dicen, pues mejor voy a que me retiren no sé, el implante, ¿no? Porque estoy sangrando mucho. Pero pues es informarle que puede existir eso y si existe, regresar a la consulta, porque nosotros pues ahí ya damos un tratamiento, controlamos el sangrado y posteriormente pues la paciente ya no lo va a presentar y ya va a estar a gusto, pero ella va a acudir porque conocía, estaba informada, pero cuando nosotros no explicamos cuáles pueden ser los efectos secundarios, pues las pacientes van a decir, es que a mí no me cayó, o es que yo subí de peso por ese método anticonceptivo, pero pues realmente no es como un efecto secundario que vayan a tener, por lo regular no deben de subir de peso, o sea, ese es más como casi mito. Aquí más bien es el que les expliquemos los efectos secundarios, o hay pacientes que les ponen un DIU y ellas no sabían que no iban a sangrar. Y dicen, es que no me ha bajado y algo está mal, pues no, es que es parte de. Entonces siempre informar, y cuando nosotros informamos, cuando el paciente conoce sobre su método, va a estar satisfecho y como dijo Nay, hay que conquistar, o sea, así le decimos nosotros, hay que conquistar a la paciente para que acepte el método. ¿Alguna otra pregunta? Si yo llego a realizar un aborto por decisión, ¿sí me escuché? Si yo llego a realizar un aborto por decisión propia aquí en Jalisco y se llegan a enterar, no hay ninguna... Si se llegan a enterar, no hay ninguna asociación que me apoye o derecho que me respalde. Ya dijimos que en Jalisco no es legal, no se puede acceder de manera voluntaria. Sin embargo, si alguien accede a un aborto, si alguien tiene un aborto inducido, yo como médico tengo que guardar el secreto médico-paciente. O, como les expuse también aquí, no puedo ir a denunciar a la paciente y tampoco puedo dejar de atenderla. Pero no va a ser, yo como médico no puedo decir que puedes tener un aborto voluntario. Un aborto solamente por tu deseo voluntario de no tener el bebé, no se puede, no es legal. Sin embargo, pues está eso que protege
el secreto confidencial entre médico-paciente y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no se puede denunciar ni tampoco puedes criminalizar a la paciente que haya tenido un aborto inducido. No sé si aclara un poco tu pregunta. O sea, nadie te puede castigar así como llevarte a la cárcel, pues. ¿Alguna otra pregunta? Primero que nada, otro aplauso para las doctoras y un agradecimiento por tan importante exposición. En nombre del comité de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería y Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento a la doctora Lucía Rosas y a la doctora Leticia Nayeli López, así hacerles la entrega de sus reconocimientos. Un aplauso. Cierro ahorita. No te preocupes. Bueno, para mí fue un honor haber estado aquí. Muchas gracias por su atención y les vamos a dejar pues nuestros números de contacto para que si tienen alguna duda, quieren ir a la consulta, cualquier cosa, puedan ir con nosotros. Yo trabajo con mi esposo, él es ginecólogo-oncólogo, entonces pues hacemos un manejo integral de toda la ginecología. ¿Me prestas el apuntador?
Ok, chicos, sabemos que ya están un poquito cansados, ya vamos a finalizar el día de hoy con las actividades, pero recuerdan que les comenté hace unos minutos que teníamos unas actividades por ahí programadas en Ciudad de México para el mes de mayo y otras en Puerto Vallarta para el mes de julio. Vamos a rifar algunos lugares para el Congreso de Puerto Vallarta y otros para el Congreso de Ciudad de México. Pero bueno, como es una rifa, pues algo importante, estos boletos que les vamos a dar son para la actividad académica, para el Congreso. Y pues bueno, ahorita les vamos a explicar la dinámica para que se los puedan ganar.